Salmo 147, versículo 1 en adelante. El título de este salmo es Alabanza por el favor de Dios hacia Jerusalén. 147, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén. A los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, el que da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Amén. No lo vamos a leer todo, pero iniciamos por el título: Alabanza por el favor de Dios hacia Jerusalén. Es un salmo dirigido exclusivamente a Jerusalén, pero que si lo leemos con detenimiento se aplica a nuestras vidas. Y lo que nos dice la palabra es en el versículo 3 y 4, el versículo 3 exactamente: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hace 15 días hablábamos de ¿qué? No me acuerdo de lo que pedí hace 8 días. Espíritu, de las herencias, De las cargas, de la herencia generacional, de las maldiciones generacionales, de cómo seguimos arrastrando los traumas de nuestros padres, de nuestros abuelos, el pecado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Incluso seguimos con los traumas de nuestra niñez. Somos adultos, pero el niño interior sigue herido, sigue resentido. Y la palabra nos dice que Él es el que sana a los quebrantados de corazón. ¿Quién es el quebrantado de corazón? ¿Qué es un corazón quebrantado? Aquí habla de que sana el quebrantado. Está quebrantado, pero no por el Señor. Está quebrantado ¿por qué? En el contexto del pueblo de Israel, que es al que se dirige el Salmo, estaban quebrantados por tanto tiempo de esclavitud. El que llegue un pueblo y mate a mi gente, estilo Colombia, que llegue la guerrilla, los paramilitares, entre a mi casa, mate a mi familia, viole a mis mujeres, viole a mis hijos, me destierre, ya no tenga dónde vivir, eso genera una herida en el corazón. Y una herida que hoy tiene Colombia. Ayer lo vimos, se revivió la historia. Creíamos que Colombia había sanado y ayer se repitió. Independientemente del partido, de que seamos uribistas, petristas, centralistas, se tocó una vida. Un senador del Centro Democrático, precandidato presidencial, lo quisieron matar y usaron nuevamente a un menor de edad, a un niño de 15 años, para hacerlo. Regresamos a la época de Pablo Escobar.
Y Colombia tiene que sanar. Y nosotros somos los responsables de orar para que Colombia sane. Porque Colombia, lo que está pasando hoy es gracias a las heridas del pasado. Las heridas del pasado, la historia se vuelve a repetir si no sanamos. Y así como Colombia hoy está repitiendo una historia que no sanó, que no ha sanado por completo, nosotros repetimos la historia que no hemos sanado. Repetimos la historia de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, que no hemos sanado, pero va más allá. Como lo mirábamos hace 15 días, nos persigue los traumas de nuestros padres, nos persiguen los traumas de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestra madre, incluso de las personas con las que compartimos, nuestros hermanos. Y son cosas que debemos sanar. Entonces, el salmista habla sobre los quebrantados de corazón. Identifiquemos en qué área de nuestra vida nuestro corazón está quebrantado. No podemos sanar hasta que no reconozcamos que estamos enfermos. No podemos decir, el médico no puede sanarnos hasta que no le digamos qué es lo que me duele. Si no le decimos al médico qué es lo que me duele, el médico no puede hacer nada. Lo mismo es con Dios. Muchas veces, y la mayoría de veces, oramos muy mal. Decimos a Dios, sana mi corazón. Y Dios dice, sí, pero ¿de qué? ¿Qué es lo que necesita sanar? ¿En qué le ayudo? Si no es claro, el Espíritu Santo no actúa por magia. Dios nos lleva a que reconozcamos nuestro pecado, a que reconozcamos nuestra condición, a que reconozcamos nuestras heridas. Y para que Dios nos sane, necesitamos reconocer esas heridas. Y a veces no somos como cuando somos de niños, que vamos con la mamá al médico, y el médico, ¿qué le duele? Mamá, ¿qué me duele? No le podemos preguntar a Dios, ¿qué me duele? Necesitamos escudriñar en nosotros mismos qué es lo que nos duele. Y Dios nos ayuda. En oración le podemos decir a Dios, revélame mi pecado, porque a veces hay pecados que ni siquiera sabemos que cometemos. Hay heridas que ni siquiera sabemos que tenemos. Necesitamos ir en oración y decirle, Dios, ayúdame a identificar qué heridas tengo, porque ni yo sé. A mí me decían, usted tiene problema con su madre, y yo, ¿pero por dónde? Y con mi mamá, supuestamente, todo bien desde niño. Y llegó un momento en el que le dije a Dios, necesito saber qué es lo que pasa. Y Dios llevó a lo largo de varios procesos a decir, esto fue lo que pasó con su mamá. Y ese es el niño interior, del que hablan hoy los psicólogos y los de sanidad holística. Sane a su niño interior porque está herido. Todos tenemos un niño interior herido. Ningún niño creció sin traumas. Empezando por el parto, como lo mirábamos, el parto ya es un trauma. Y Dios nos lleva a eso, a identificar. Y muchos de los traumas de nuestra niñez es con nuestros padres precisamente. Y una vez la pastora Ana nos decía, nosotros tenemos traumas con nuestros padres, pero usted ha hablado con su papá para saber por qué su papá fue así. Su papá repitió con usted lo que tal vez él vivió con su abuelo, con su padre. Y el padre de él tal vez repitió con el abuelo lo que vivió con el bisabuelo. Y es una cadena que sigue, y sigue. Y a veces nos cargamos y a veces los traumas nos persiguen aún sin darnos cuenta. Como yo decía, con mi mamá todo bien, pero no, con mi mamá no todo bien.
El niño asumió otra cosa, mi inconsciente asumió otra cosa, que mi inconsciente no sabe interpretar. Y decimos, listo, mi mamá, mi papá hizo esto, pero ahora sí, para poderlo sanar, identifiquemos por qué lo hizo. Primero que todo, nuestros papás no les entregaron un manual para ser papás. Empezaron a improvisar. Improvisaron con nosotros. Con el mayor, con el primero, fueron con el que más improvisaron, y el primero suele ser el más traumado. En otros casos es tienen el único, cuando es el único, consentidísimo. Pero el primero, ¿cómo le fue con la muchacha? Duro, ¿no? Esas ganas que tiene son por esa primera. Y a veces el primer hijo es como con el que los padres también aprenden. Y el segundo hijo, después, ya va como cogiendo experiencia. Y el tercer hijo, ¿cómo le fue con el tercer hijo? Como Sarai. El tercer hijo puede ser consentido. Y llegamos, y los padres llegan a extremos también, ¿no? Podemos decir, es que a mi primer hijo lo traté malísimo. Y mi hijo está traumadísimo porque lo traté súper mal. Pero al segundo hijo no voy a repetir la historia. A este lo voy a tratar bien. Pero lo trata tan bien que lo sobreprotege y lo consiente demasiado. Y el consentir también es maltrato. Como hablan los psicólogos de animales, no humanice a su mascota porque le está haciendo daño, es maltrato animal. Si usted humaniza, si consiente demasiado a su mascota, si no la deja ser perro, si usted le dice coma en el comedor conmigo porque es parte de la familia, es maltrato. El perro necesita ser perro. Su naturaleza es ser perro. Y hasta le ponemos saquitos, gorritos, gajitas. A los gatos de eso. Y a veces creemos que el exceso de amor es bueno, pero el exceso de amor es malo. A nuestro hijo debemos dejar que se caiga, debemos dejar que se equivoque, debemos dejar que aprenda de sus errores. Si no lo dejamos, no va a aprender, porque no siempre va a tener a su mamá ni a su papá que lo esté guiando. Cuando se tenga que enfrentar al mundo solo, no va a poder. Y problemas del consentir o sobreproteger a los niños en la niñez es problemas en su matrimonio y en su área sexual. El adulto va a sufrir, si es hombre, en su adolescencia, lo consienten demasiado y le hacen bullying, porque esperan que su mamá salga al rescate. Si pasa la adolescencia, no puede hablarle a una mujer porque le da pena, y una pena excesiva que ni siquiera le deja acercarse. Y más adelante ya puede hablarle, conquista a una mujer, pero cuando van a la intimidad, no puede hacerlo. ¿Por qué? Su aparatico no le funciona por los traumas de su niñez. Y en la mujer, hay mujeres que ya se casan y dicen, no, pero no me mires mi cuerpo, porque tiene un trauma desde su niñez. Hay mujeres también que en su área sexual se ven limitadas por esos traumas. Y eso cuando la mujer le da pena y es extremadamente reservada, o cuando el hombre tiene problemas de erección y no puede y tiene que buscar soluciones. Pero ¿qué pasa cuando esa pena se convierte en libertinaje? Entonces, me daba pena, no podía hablar ni con una sola mujer, pero ahora que ya una mujer me hizo caso, ahora sí le hablo a todas, y ahora sí me acuesto con todas, porque ahora sí puedo. Y prueban tantas mujeres que después se cansan de las mujeres y también
hay problemas de erección por probar tantas mujeres. Y hay otros, porque el diablo es demasiado astuto, se cansan de las mujeres y pasan a los hombres. Los traumas que arrastramos generacionalmente son así de fuertes. Y si no los sabemos controlar, nos llevan a la destrucción. Necesitamos aprender a controlar y necesitamos aprender que también nuestra sexualidad hace parte de nuestra vida. Porque con la sexualidad, ¿qué hacemos? Nos convertimos en uno con el otro. Y nos convertimos en uno con el otro, pero con uno, con otro, con otro y con otro. Unimos, fusionamos nuestras almas en la sexualidad. Cuando tenemos relaciones con una persona, fusionamos nuestras almas. Y si vamos a un nivel más allá, a un nivel espiritual, usted se acuesta con una persona, tiene relaciones sexuales con una persona, y los traumas de esa persona pasan a usted. Las maldiciones generacionales de esa persona pasan a usted, y los suyos pasan a él. Ahí el problema tan grande de elegir con quién me voy a casar, o con quién voy a tener relaciones sexuales, porque tenemos una vida sexual a veces desenfrenada y trae problemas. Entonces Dios dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Identifiquemos en qué estamos quebrantados para que Dios sane esas heridas de mi corazón. Y la Biblia en este salmo, si lo miramos desde el original, trata la sanidad con un proceso continuo y constante, un proceso permanente. No es Dios sana mis heridas, ya. Hice una oración y Dios sanó todo. No es así de fácil. Con Dios todo es un proceso. Queremos sanar, estábamos hablando del área sexual. ¿Cómo sanamos el área sexual? Con obediencia. Y la obediencia no es hoy salí corriendo como... ¿Quién salió corriendo? ¿José? ¿Daniel? ¿José? José salió corriendo, hoy salí corriendo. Y ya vencí, entonces ya sané. No, tiene que seguir salir corriendo siempre, porque es un proceso de sanación continuo, permanente. Hoy vencí, mañana quién sabe. Es lo que dicen los alcohólicos anónimos, ¿no? Hoy no fallé, hoy no tomé, mañana quién sabe. La lucha es todos los días. La obediencia del cristiano es todos los días. Hoy obedecí, hoy no pequé, mañana quién sabe. Hoy estoy sanando mis heridas y las estoy sanando en obediencia. Mañana tengo que seguir sanando. Y cuando pensamos que ya hemos sanado y que hemos evolucionado, nos damos cuenta que hay otra cosa y tenemos que iniciar de cero en otra cosa. Y sanamos esa y volvemos a escudriñar nuestro corazón y hay otra. Y aún cosas mínimas. Hay muchos que se hieren por cosas tan sencillas como no me saludo y se van de la iglesia. Y sí, pues, no, colaboren también, ¿no? Colaboremos, saludemos al hermano. Pero se van, y muchos quedan resentidos. Y en la iglesia miramos muchos heridos por la iglesia. No solamente nos hiere y cargamos con las heridas de nuestros antepasados, ni de nuestro niño interior, ni de nuestro adolescente interior, sino que llegamos a la iglesia y en la iglesia también nos maltratan. Porque los líderes, los pastores, somos humanos. Y no todos, pues, hacen las cosas bien. Y miramos muchos, de muchas iglesias. Yo hablaba hace un tiempo con una persona y me decía, yo sigo amando a Dios, sigo siendo cristiano,
sigo leyendo la Biblia, sigo orando como antes, pero yo a una iglesia cristiana no vuelvo, porque me hirieron demasiado. Pero la Biblia nos manda a congregarnos, la Biblia nos manda a estar en la iglesia. Y para eso también debe haber una sanidad dentro del corazón de esa persona. Y somos expertos, la iglesia cristiana, en herir. Herimos demasiado. Y muchos toman la disciplina, el control de una forma excesiva. Muchos toman el sometimiento de una forma excesiva, o ese tipo de pastores que ejercen violencia psicológica, en donde aquí se hace lo que yo digo y si no me obedecen, todos se condenan, y si se van del infierno, si se van de la iglesia, malditos todos. Tenemos muchas iglesias así en el mundo, y aquí en Pasto soy un testigo presencial. Y esas cosas generan heridas, pero esas heridas me van a hacer ir hacia atrás y decir, no sirvo más a Dios, porque, por ejemplo, yo sufrí de esa violencia psicológica en algún momento. ¿Y cuál fue mi decisión? ¿Sane? Usted tiene el llamado, y en ese llamado no haga lo mismo. Si eso le dolió, ahora genera una iglesia sana. Si eso no le gustó de esa iglesia, genera una iglesia sana que no haga eso. Y muchos de los que están heridos y dicen, yo no vuelvo a una iglesia, tienen llamado pastoral. Con el que hablé, tiene llamado pastoral. Me dice, yo no vuelvo a una iglesia. Pero su obligación, su llamado es predicar la palabra. Su llamado es crear iglesia. Es generar una iglesia, dirigir un pueblo. Y cuando lo dirija, pues no comete ese error. Ahora, hacemos lo de los padres, sobreprotegemos a la iglesia, o mimamos a la iglesia, porque ese es otro error también en el pastorado, y que se va aprendiendo. Pastor, no sea tan duro. Bueno, entonces los voy a mimar, y los mimo y me los tiré a todos por mimarlos. Se les da cafecito y todo, ¿verdad? Entonces, cargamos con muchas heridas. Pero, ¿qué pasa con una herida que no se trata? Se infecta. Que han mirado a esos pacientes, principalmente son los pacientes de cáncer o los que están postrados, hay que comprarles colchones antiescaras. Y nosotros los miramos y listo, pero están sufriendo demasiado. Y los miramos por debajo y se les empieza a hacer ampollas. Y si esa ampolla no se trata, empieza a hacerse cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que se hace un hueco que llega hasta el hueso. Y cuando llega al hueso, toca el nervio y duele demasiado. Una cosa es la piel, otra cosa es llegar al hueso. Y si no se trata, sigue comiendo huesos, ¿cierto? Hasta que se puede comer a toda la persona. Si son descuidados, ¿no? Por lo general se los cuida, se va tratando y se cura eso. Yo estudiaba la célula. ¿Cuáles son las partes de la célula? Núcleo, mitocondria, pared celular, y hasta ahí, porque no necesitamos más información. La pared celular es donde
es la que permite generar una barrera para que entre o no entre la información. Y esa pared celular tiene discernimiento. Ella dice, esto que va a entrar a la célula es bueno, dejémoslo entrar. Y esto que no es bueno, no lo dejemos entrar porque va a enfermarnos. Y ella es la que decide que entra y que no entra. Pero cuando la célula se enferma, esa pared celular se debilita y pierde su discernimiento. Y cuando pierde su discernimiento, entra lo bueno y entra lo malo. Y así es el cristiano. Un cristiano enfermo que no sana sus heridas es como esa célula que pierde su discernimiento. El discernimiento lo tenemos cuando nos fortalecemos en el Señor. Pero si no nos fortalecemos en el Señor, si no sanamos nuestras heridas, nuestra pared celular, nuestro discernimiento va menguando. Y permitimos que todo entre. Y cuando todo entra, nos enfermamos. Como algunas personas hemos hecho mal muchas veces, que reprimimos. Hoy los psicólogos están diciendo, no se quede callado, hable. Si no le gusta, dígalo. Y hablábamos de también poner límites desde la sanidad, no desde el capricho. Porque si ponemos límites desde el capricho, nos enfermamos más, estamos siendo unos caprichosos. Debemos poner límites desde la sanidad, algo que me lleve a avanzar, no a retroceder ni a dañar al otro. Y con nuestro discernimiento, ¿qué estamos haciendo? Estamos discerniendo todo. Primero, discernir nuestro presente. Porque si no podemos con nuestro pasado, pues discernamos al menos nuestro presente para que al menos en nuestro presente no sigamos generando nuevas heridas. Discernamos qué es lo que permitimos entrar, qué es lo que permitimos salir, para que al menos en nuestro presente tengamos sanidad y no se generen nuevas heridas. Que muchas veces en la iglesia y en todo lugar nos cargamos por absolutamente todo. Y algo que es muy recurrente es que nos tomamos todo personal. Y al tomarnos las cosas personales, ¿qué pasa? Nos herimos. Tal vez yo respondí feo y dije algo mal a una persona, tal vez con intención de herirla, o tal vez sin intención de herirla. Y esa persona que recibió mi comentario se hirió efectivamente. Así yo lo haya hecho sin intención. Se lo tomó personal. Y esa persona sigue dando vueltas en su mente y diciendo es que me dijo. Y el problema es de la persona que se lo dijo. La persona que se lo dijo es la que está mal. La persona que primero tiene que sanar es esa persona que se lo dijo. Entonces el problema no es mío, el problema es de la persona que me está atacando. Cuando alguien ataca, el problema es de esa persona. Ahora miremos cómo respondo a ese ataque. ¿Me igualo al enfermo o respondo diferente? Y ahora yo recibí algo y me hirió. ¿Qué decisión podemos tomar? La enfermedad no tratada inicia en el cuerpo, pero después va llegando a la mente y al corazón. La persona que está enferma hoy tiene un dolor físico, pero después su mente le dice no puedes porque estás enfermo. Ya llegó a la mente, y cuando llega a la mente, por más de que le hagan tratamiento, su mente va a decir pero es que estás enfermo. Y si estás enfermo, pues el medicamento no te funciona.
Nuestra mente es tan fuerte y nuestra fe es tan fuerte que aún para los tratamientos médicos necesitamos fe. Dios nos dio fe no solamente para creer en Él, para creer en todo. Porque existe el efecto placebo. Yo puedo creer que una ramita de cilantro me quita el dolor. Así como puedo decir, me tomo 5 acetaminofén y esto no me hace nada. Y la pastilla tiene el poder para quitar el dolor, pero mi mente dice no. Entonces, ¿qué estamos haciendo y hasta dónde estamos llevando nuestra enfermedad? ¿Estamos dejando que un solo comentario de una persona nos hiera? Porque la decisión es nuestra. Me hirió, ya, me dolió, pero dejémoslo pasar. Olvidemos y perdonémoslo, porque el que está mal es él. Ahora, si él está mal y yo recibo el comentario y me resiento con esa persona, vamos a estar 2 enfermos. ¿Y qué hacemos 2 enfermos? Enfermamos a otros. Si no sanamos, lo único que estamos haciendo es enfermar a otros, porque vamos con nuestras heridas, vamos a contaminar a otros. Una herida abierta con infección puede infectar más una herida abierta, otra herida abierta, si no se cuida esa herida abierta. Entonces, Dios nos llama a que, como Dios sanó nuestras heridas, y es un proceso constante, permanente, y Él venda nuestras heridas, nosotros también vendemos las heridas de otros. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos sanando nuestras heridas para llevarles a otros la sanidad, o nos estamos llenando cada vez de más heridas, de más llagas, para ir donde otro y decirle, mira, tengo esta herida, compartamos heridas. Porque a veces decimos, qué dura que es la vida, a ver, ¿en qué estás sufriendo? Yo estoy sufriendo en esto, pero tú en esto, lloremos juntos. Nosotros estamos llamados a vendar las heridas de los demás también. Pero para vendar las heridas de los demás debemos aprender cómo Dios sana y venda nuestras heridas. Miremos en Efesios 4. Efesios 4, 30 y 31. Y nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El 31 nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si alguien lo hiere, perdone y olvide. Ayer veía una película y decía, que te perdone Dios porque yo no te voy a perdonar. Otros dicen, perdono, pero no olvido. Y si no olvida, no perdona. Y la herida sigue ahí. Tiene que olvidar para poder sanar. Y olvidar no es borrar de la mente lo que me hizo. Porque hay recuerdos que nunca se van a ir. El olvidar y el perdonar significa que yo pueda recordar lo malo que me pasó sin que me duela. Cuando ya no duela, estoy sano. Debo recordar lo malo que pasó. Porque Dios no es como ese flash de Hombres de Negro que nos borra la memoria, sino que los recuerdos van a estar ahí siempre. Y tenemos que recordar. Y eso que ya recuerdo, lo recuerdo sin dolor.
eliminar de nosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería y la maledicencia. Amargura y enojo y ira son relacionados. El amargado, por lo general, está siempre enojado. Miramos muchas personas amargadas que contaminan de su amargura a otros. Yo antes vivía amargadísimo y miraba a personas sonriendo y decía, ¿y este por qué se ríe? Seguramente se está burlando de mí, decía. Pasaba una muchacha bonita y me sonreía cualquier cosa y yo, se está burlando de mí. Y no, ella estaba diciendo otra cosa. Y dentro de mis traumas, yo pensando que estaba haciendo mal. La amargura nos lleva a pensar mal de las intenciones del otro. Y contaminamos con la amargura a otros. Con el enojo y la ira, ¿qué hacemos? Destruimos a los demás. Y cometemos errores. Mi papá siempre nos pone el ejemplo de la ira. Cuidado con la ira, porque en un solo segundo puede desgraciar su vida. Y es lo que hacen muchos cuando no se controla la ira. No controlan la ira y dañaron su matrimonio. Y hasta ahí, pues, pasable. Pero muchos llegan hasta matar o lesionar a personas con la ira, con el enojo. La gritería y la maledicencia. Muchos seguimos teniendo en nuestras bocas siempre palabras de maledicencia, palabras que maldicen, que modifican, como los insultos, las groserías, el pensar siempre en negativo. No se trata de actitud positiva, pero debemos mirarle el lado bueno a las cosas. Muchas veces nos enfocamos solamente en lo malo de cada situación. Pero en Dios todo tiene salida, todo tiene solución, todo tiene su lado bueno. Como lo mirábamos, aún el desierto es un lugar de bendición. Hace un tiempo lo predicaba y decíamos que el desierto era un lugar de súper bendición, porque en el desierto primero hay provisión. Pero en el desierto, ¿qué pasó respecto a la presencia de Dios? Estaba ahí siempre. Estaba ahí siempre. Era más visible, la podían ver todo el tiempo. Y en el desierto fue cuando Dios les dijo a Moisés, construye el tabernáculo. Y en el tabernáculo estará mi presencia siempre. Y lo curioso del tabernáculo es que se ponía frente a las tiendas. Todas las tiendas, cada campamento, cada tribu se organizaba de tal forma de que apenas abra mis ojos y salga de mi tienda, lo primero que mire es el tabernáculo. Apenas abra mis ojos, lo primero que puedo observar es la presencia de Dios sobre mi vida. Así que el desierto es un lugar de bendición donde a diario, apenas abra mis ojos, puedo saber que Dios está ahí y que Dios está en control. Mencionemos, porque la anterior vez me dijeron, pero nos está diciendo nuestra enfermedad, pero no cómo sanar la enfermedad. Pero ¿qué enfermedad tenemos? Miremos qué enfermedad tenemos. Para sanar a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿qué debemos hacer? Ver su historia. Primero,
ese ejercicio de hacer nuestro árbol genealógico es muy bueno, porque también regresamos hacia atrás y decimos, yo soy pobre. Miremos hacia atrás. Mi abuelo no quiso estudiar, mi bisabuelo no quiso estudiar, mi tatarabuelo no quiso estudiar y yo no quise estudiar. No es que solamente usted no haya querido estudiar, no es que solamente usted haya sido vago, sus antepasados también fueron vagos, y a veces no vagos, miedosos. A veces muchos se creen incapaces y dicen, yo no soy capaz de estudiar una carrera. Y esa incapacidad no viene desde usted, también viene desde atrás. Su abuelo también se sentía incapaz. Y su abuelo también dijo, es que yo no soy capaz, mejor me monto un negocito. Y muchos prosperan con su negocito. Es que los antepasados de por sí tenían muchas propiedades y no necesitaban estudiar, se mantenían y mantenían a su familia. Algunos tenían muchas propiedades y el suertudo que heredaba recibía todo, pero eso se va acabando. Y hoy ya no miramos eso. Antes eran muchas propiedades. Pasaba otra generación y iba perdiendo. Pasaba otra y iba perdiendo. Hasta que llegó al último y ya no tiene nada. Y lo miramos en nuestra casa. Éramos dueños de los edificios del centro de frente al Parque Nariño. Sí, qué bonito éramos. ¿Y ahorita? Eso, otro sí lo está administrando bien. Ahí pusieron billares, bares, chiracaba, todo eso. Y nosotros éramos humildes. Qué chévere, éramos. Pero ¿qué hicimos con ese éramos? Malas decisiones. Y malas decisiones que siguen persiguiendo. Las maldiciones de pobreza siguen persiguiendo. Si no corta con eso, sus hijos van a vivir en pobreza. Y la pobreza también viene desde la mentalidad. Desde la mentalidad de decir, voy a vivir solo en una piecita, voy a tener el televisor más viejo y nunca voy a estrenar. Y Dios nos da posibilidades de avanzar. Debemos aprovecharlas. Hablábamos de la pobreza, del área sexual, en cuanto a los traumas, pero también hablamos hace 15 días del área sexual en cuanto a que si mis antepasados fueron mujeriegos, lo más seguro es que toda la cadena siga siendo así. Si miramos hacia atrás, tal vez yo hoy me divorcié y miro hacia atrás y mis padres se divorciaron, miro hacia atrás, mis abuelos se divorciaron y mis bisabuelos se divorciaron. Lo más seguro es que mi hija también. Tal vez yo quedé embarazada y si miramos hacia atrás, joven, a los 15 años quedó embarazada la mujer, y miramos hacia atrás y su abuela fue igual, su mamá fue igual, su bisabuela fue igual. ¿Qué vamos a hacer para que ese círculo no se repita en mi hija? Si no cortamos, mi hija también va a quedar embarazada a temprana edad. Si no cortamos, a mi hija también le va a pegar el marido. Si no cortamos, mi hija también se va a divorciar. Si no cortamos, mi hija también va a tener como la de la Biblia. ¿Cuántos maridos tuvo? 7 maridos, y con el que vive ahorita no es su marido. Y si miramos, su abuela fue así, su madre fue así. Yo tal vez cometí ese error y ahorita estoy tratando de remediar. Remediemos en obediencia para que su hijo no repita lo mismo.
la responsabilidad no es solo de nosotros, como lo decíamos, sino que es respecto a nuestras generaciones. Y la palabra dice que las maldiciones generacionales nos persiguen, ¿cuánto? Hasta la tercera y cuarta generación. Padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Hasta el tatarabuelo tenemos que ir hacia atrás para ver qué es lo que hizo esa gente, que ni siquiera conocemos. Para los que no aman a Dios. El que ama a Dios, corta. El que cree en Cristo, corta. Y escribe una nueva historia. Escribimos una nueva historia en donde nuestros hijos posiblemente ya no repitan eso. Pero nuestros hijos todavía va a estar en una lucha sobre lo que pasó. Así que el que tiene que obedecer es usted para contar sobre su hijo. Y si su hijo obedece, seguimos en bendición. Pero si su hijo desobedece, reactiva toda la historia de atrás. Así que la obediencia es suya y de sus hijos. Ahora dicen, por eso no voy a tener hijos. Dios nos quiere sanos. Dios nos quiere libres. Y hay muchísimo por abordar, pero lo más recomendable es vaya al Espíritu Santo, ore, pídale al Espíritu Santo que escudriñe lo más profundo de su mente y de su corazón, para que sea el Espíritu Santo el que le revele qué es lo que está mal. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, otros tienen que acudir al Yahé, a otras cosas, para que el Yahé les diga y les revele en una pinta qué es lo que pasó con sus antepasados. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y no necesitamos andar vomitando ni agonizando toda una noche para que el Espíritu Santo, pero es la mejor medicina, nos diga exactamente dónde está la herida y exactamente cómo debemos orar, porque el Espíritu Santo guía nuestra oración. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe para sanar y para todo, porque como miramos, el proceso de sanación es continuo, permanente. Nunca dejamos de sanar. Nunca dejamos de sanar el pasado, pero estamos viviendo un continuo presente, un eterno presente. Y en el eterno presente, todos los días nos hieren. Todos los días nos generan nuevas heriditas, chiquiticas. Y esas heridas chiquiticas debemos hacer que nos sigan creciendo. La sanidad es retroactiva y retroactiva. No acuerdo. La retroactividad en la ley es que en la ley rige hacia atrás. Dios nos sana hacia atrás, pero también es hacia adelante. Dios sigue perdonando, Dios sigue sanando, Dios sigue restaurando, Dios sigue vendando. Y no sé cuántas vendas tenga Dios, que tal vez se le vaya a acabar, porque estamos heridos por todo y por cosas a veces absurdas, por cosas demasiado sencillitas, y a veces las cosas más sencillas son las que más nos hieren. El pastor se fue a comer una fruta y no me dio y me herí así. Como decía la pastora, tengo agujeritos en el corazón porque no me dio papa. El Felipe se comió las papas y no me dio. Y a veces cosas tan sencillas generan envidias. El simple hecho de que
Muchos se han ido de la iglesia porque no los han saludado. Muchos se han ido de la iglesia porque hemos vendido almuerzos baratos y no vuelven. Muchos se van de la iglesia por tonteras, pero para ellos no son tonteras, para ellos son heridas no sanadas. Aquí estamos sanando, aquí estamos enfermísimos, pero sanando. Pero muchos deciden no sanar, y esa herida abierta hace que se contamine tanto que en algún momento diga, ya no quiero nada. Entonces, para que no lleguemos a ese punto de decir, dejo de ser cristiano, porque el problema no es que se vaya de la iglesia, porque se va de la iglesia y se va a otra. El problema es que se aparte de Cristo, y las heridas abiertas hacen que usted se aparte de Cristo. Entonces, identifiquemos en qué estamos enfermos para que el Señor pueda obrar, y seamos claros con el Espíritu Santo y con Dios respecto a qué Dios necesita que le digamos. Dios, sáname, pero esto, concretos. Amén. Vamos a orar.